todos los que están escuchando a través, viéndome a través de la plataforma Zoom, es un honor y un privilegio estar aquí por primera vez en este hospital, no mi primera vez en Galicia, evidentemente, pero sí la primera vez en este hospital, y agradecer particularmente a José la amabilidad de la invitación y Pilar también, que además ha servido para conectarme en un momento en que mi memoria empezó a fallar. Muchas gracias por invitarme y por acogerme, por vuestra hospitalidad, por tu hospitalidad, José, y a todos vosotros por asistir, porque lo más fácil ahora en un hospital es hacer otras muchas cosas que venir a escucharme a mí. Así que espero que durante los próximos minutos sea capaz de provocaros, de irritaros. Cuando salimos de la conferencia, no sé irritado, es que he fracasado enormemente. Vengo a hablar de la transformación de los sistemas sanitarios, de la transformación de siglos. Si pasa y si no pasa. Vuelvo a esto. Y para eso me gustaría empezar por dónde estamos y hacia dónde vamos. Vamos a hacia dónde íbamos. Bueno, venimos de esa imagen de la izquierda, pintada por un artista británico comisionado por Tate, para la Tate Gallery, que se llama El Médico, que ha representado, incluso la American Medical Association lo utilizó para hacer su campaña contra los sistemas socializados como el nuestro de salud, y que representa la relación entre médico y paciente. Realmente, lo que impresionó a Fielders en esa pintura no era la muerte de su hijo, que es lo que trata, sino el esfuerzo que supuso para el médico estar sentado junto al niño. En realidad, el cuadro está compuesto por un boceto sobre su hija. Su hijo murió con 1 año de una tuberculosis y el brazo sí que es el brazo del niño. Lo que más me impresionó, si os fijáis, el cuadro está centrado fundamentalmente en el médico. Era muy consciente del impacto del ambiente en la enfermedad, veis que es sociedad alrededor, y algo que no pasa ahora, pero sí que pasaba entonces, porque entonces que se murieran los hijos era algo relativamente normal, es que los padres están en el fondo, en la oscuridad, no se oponen. La medicina estaba centrada en los fundamentalmente en personas que más que nada contemplaban la evolución de las enfermedades porque tenían muy poco impacto en eso. Y eso lo comparamos con el icono de la cultura pop, que es la Guerra de las Galaxias, en la que, no sé si os habéis dado cuenta, no hay anestesiólogos, en la Guerra de las Galaxias no veréis anestesiólogos. Tampoco veréis médicos ni píldoras, ¿no? Lo único que ocurre es que los robots son pilotos. Los pilotos de naves interestelares, no. Para pilotar a varias veces la velocidad no necesitas un robot. Puedes hacerlo con Chihuahua. Pero para operar, los cirujanos, los seres humanos, hemos sido sustituidos por robots. Ese es nuestro sueño. Si tenéis Da Vinci, pues ese es el sueño de todo el cirujano, traer Da Vinci para operar, aunque no es así. Y esta es nuestra imaginación. Esto es lo que nos hemos contado como sociedad. El futuro es tener robots que hagan las cosas médicas por nosotros, como mucho acompañados por un robot de protocolo que está ahí a la derecha. Y luego le plantan una mano biónica. Todo esto ha sido posible, estamos aquí todos nosotros, esto ha sido posible por nuestra capacidad para contar los sistemas, para nuestra capacidad de relacionarnos de una manera flexible. Nuestra especie, Sapiens, utiliza 3 grandes narrativas que las veréis continuamente en la evolución de nuestros sistemas. Primero es el miedo, el sistema colapsa, esto va fatal, nos vamos a morir todos. La segunda es la envidia, mira lo que hacen en Madrid, mira lo que hace el clínico, mira lo que hace. Es una manera de nosotros. Y finalmente la tercera, que es la fantasía. Contarnos mentiras creyendo que si hacemos determinadas cosas en el futuro estaremos. Y eso funciona en la organización de nuestras estructuras sociales. Siempre nos comportamos así. Y eso nos ha traído hasta este punto. A ver si ahora consigo pasar. ¿Y cómo surgen los sistemas sanitarios? Porque sin entender cómo han surgido los sistemas sanitarios es muy difícil pensar
cómo vamos a funcionar. En 1883, este señor, que era un potente político, pero además tenía interés por ganar las elecciones a los socialdemócratas y generar paz social, lanza lo que se conoce como Seguro Nacional de Enfermedad en Prusia. Nace el sistema de seguridad social. En el año 84 lanza el Seguro Nacional de Accidentes. Eso pasó luego en España durante la dictadura de Franco, y donde Blasco utilizó los mismos argumentos que utilizó Bismarck, es que tener al obrero prusiano con buena salud permitía mejorar el nivel social en Prusia. Cierto que esto responde al modelo que Michel Foucault denominó como la medicalización de la fuerza de labor. El objetivo fundamental era tener trabajadores que produjesen mucho y además controlar las epidemias que podían afectar a las clases más vulnerables. De manera que lo que se hacía es poner dinero por parte del empleador, por parte del empleado, cubrir un fondo, y a partir de ahí se generaba una relación médico-enfermo que era de extremado valor. Para dos cosas fundamentales, los accidentes y las infecciones, que era lo que se moría la gente a finales del siglo. Claro, esto los británicos, durante la Guerra Mundial, el ministro de Trabajo dice que esto parece muy interesante y que deben ponerlo en marcha, y le encarga a Beveridge que monte el modelo de Sistema Nacional de Salud, mal llamado Sistema Nacional de Salud. Nuestros sistemas no son sistemas nacionales de salud, por mucho que no lo repitamos, son sistemas nacionales de enfermedad. A nosotros no se nos financia porque haya salud, a nosotros se nos financia porque haya enfermos. ¿Cuántos enfermos? Cuanto más, mejor. Porque hemos crecido en la sociedad industrial, que hace equivalente más a mejor. ¿Cuánta sanidad necesitamos? Cuanta más mejor. Si veis el modelo que publica el NIHS el primer día de lanzamiento, el 5 de julio de 1948, describe muy claramente cuál es el contrato social que tienen nuestros sistemas, que dicen cualquiera puede utilizarlo, hombres, mujeres y niños, no hay límite de edad y no hay tasas que pagar. Puede utilizar parte de él o todo, y aquí viene la parte más importante que nosotros como colectivo no hemos entendido. As you wish. Este es el contrato social que ignoramos sistemáticamente. Luego cuando decimos, es que la gente tiene muchas ciencias, as they wish, es el contrato. Porque nuestro modelo está básicamente inspirado en este modelo, el sistema británico. Recordad que en España no solo tenemos un sistema nacional de salud, que es una cosa que habitualmente los políticos repiten. 6 millones de personas, los funcionarios, tenemos un modelo BIS, un modelo psiquiátrico. En España conviven dos modelos, un modelo Beveridge y un modelo Bismarck. Y así, pues, no. Estos modelos han funcionado muy bien mientras había mucho sitio para la mejora. La segunda mitad del siglo XX, en la que el problema fundamental era de acceso a la asistencia de calidad, el sistema funcionó muy razonable. Pero ¿qué ha pasado en el siglo XXI? Que esa idea de que hacer más es igual a hacer mejor ha generado 10 grandes problemas que afectan a todos los sistemas sanitarios en cualquier parte del mundo, incluido Norteamérica, que no tiene sistemas. El primer gran problema que afrontamos todos, aquí también, es la enorme variabilidad injustificada en calidad y resultados. Cada uno obtiene unos resultados que probablemente ni siquiera sepamos que estamos obteniendo. De hecho, o no los medimos, o no los publicamos, o las dos cosas. Segundo gran problema es que nuestras acciones no son iguales, producen daño. Toda esa acción de seguridad del paciente tiene como objetivo maximizar el diferencial entre el beneficio y el daño. El tercer gran problema, y uno de los mayores de nuestros sistemas, es el desperdicio. La cantidad de cosas inútiles que seguimos haciendo porque siempre se han hecho así. Y siempre encontramos justificación
para decir que los demás hacen cosas que no hay que hacer, pero nosotros no. Si utilizáramos todos esos recursos para hacer cosas realmente efectivas, no habría problemas de solvencia. Por cierto, el problema del sistema sanitario no tiene problemas de sostenibilidad. Por mucho que lo repitan, tenemos problemas de solvencia. El cuarto gran problema es la inequidad de acceso. Sobreutilizamos recursos, sobrediagnosticamos y sobretratamos a los que no se benefician. De hecho, se llevan mucha de la muerte y mortalidad asociada a estas intervenciones e infradiagnosticamos e infratratamos a los que más se beneficiarían. Pero como no tienen recursos y no vienen a protestar, pues no prestan. El sexto gran problema es que prevenimos poco, pero es que no somos malos, nos han dedicado así. A nosotros no nos financian. Ni siquiera nuestra cultura es la de prevención de la enfermedad. Es la del tratamiento. Somos un sistema nacional de enfermedad. Además, nuestra acción en una producción industrial de servicios nos ha llevado a la deshumanización, que depende de la negación de la capacidad de agencia y experiencia de las personas, no solo de los pacientes, también de los profesionales. El siguiente gran problema es el impacto medioambiental. Decimos entre el 4 y el 5% de las emisiones de CO2 por los problemas sanitarios que afectan a la gente, que luego nos vuelve otra vez con los mismos problemas que se han realizado como parte de nuestro trabajo. El siguiente gran problema es la enfermedad de los jóvenes. Esto es un modelo descrito por un economista que dice, básicamente, para representarlo como un cirujano, ya se que tenemos una capacidad intelectual, ya sea no limitada, como el principio de los hermanos Marx más nada. En sanidad, si queremos hacer más cosas, no. Además, la medicina basada en la evidencia, que es el paradigma actual, tiene un problema, y es que es una epistemología incompleta. En realidad hemos mejorado un poco la calidad del conocimiento que generamos desde el punto de vista científico, pero cómo se pasa del ensayo prospectivo aleatorizado a la aplicación en un paciente concreto sigue siendo desconocido. Cada uno lo aplicamos de manera totalmente diferente. Que el ensayo clínico realizado en la clínica humana, con pacientes hiperseleccionados con una sola condición, a los que se les administró la medicación sí o sí con el frío que hace en Rochester en invierno, que esa medicación funcione exactamente igual en una mujer de 86 años, con 5 comorbilidades, en un quinto piso, sin ascensor, con un marido, con una discapacidad y una pensión de 500 euros, que eso funcione igual, es pura fe. Da igual hablar con los dioses que hablar con el sistema prospectivo. Aplicarlo a una persona en concreto, en condiciones totalmente diferentes al ensayo clínico, es pura fe. Y además, el último gran problema es la enorme variabilidad y calidad de la investigación clínica. Os podéis ver el artículo de John Ioannidis, catedrático de salud pública en Stanford, el más descargado de los One, por qué la mayoría de lo que publicamos en biomedicina es eso. No es porque militamos, es que frecuentemente es metodológicamente. Si tenemos que innovar, es para solucionar estos problemas. Tenemos que tener claro qué queremos solucionar. Innovar por el mero hecho de hacer algo nuevo puede ser totalmente inútil cuando no perjudicial. Porque como dice Drake, no hay nada peor, menos eficiente y más peligroso que hacer de manera eficiente lo que no deberíamos estar haciendo. No faltan médicos, sobran medicina. Tenemos que desmontar la complejidad. Tenemos que hacerlo transformando mediante la educación nuestros. Porque la sociedad en la que vivimos ahora no es la sociedad de hace 50 años. Es una sociedad que ya no quiere tener un coche. De hecho, yo ya me desgasto mi coche. Yo lo que quiero es tener movilidad, cuando quiera, como quiera, a un precio nacional. Ya no me compro discos. Bueno, yo sí, porque soy un poco nostálgico del pasado. Tengo Spotify y escucho lo que quiero cuando quiera. No tengo que comprar lo físico. Ni siquiera, ¿cuántos compran un periódico? Los domingos por la mañana para comprar café. Lo saben. La mayoría de la gente ya no tiene. ¿Cuántos van al cine comparado con cuánto ven Netflix o film o HBO? Queremos el resultado, no queremos el medio.
No queremos poseer, lo que quiero es obtener. De hecho, hay gente que ya no quiere tener relaciones, lo que hace es preservar sus óvulos y en el futuro, cuando vive también, cuando yo quiera, tener descendencia. Y no quiero tener cualquier descendencia, quiero tener un hijo o una hija sana. Estamos en una sociedad totalmente diferente a la sociedad industrial, que lo que buscaba era poseer más. Ahora la gente lo que quiere es tener mejores resultados. Sin embargo, nosotros seguimos obsesionados con la producción industrial. Y ante esto, ¿qué es innovar? Hacer cosas nuevas. No solo para un cirujano, que es de mente bastante simple, lo que tenemos que hacer. Investigar es usar dinero para crear conocimiento, innovar es utilizar el conocimiento para crear valor. Lo que pasa es que los que prestamos el servicio militar sabíamos que en nuestra cartilla pone el valor se nos supone. Y eso es lo que pasa al sistema sanitario, que el valor se nos supone, porque lo que hacemos es tan moralmente superior a cualquier otra cosa que no tenemos que justificar el resultado. Miramos mucho a Kant, miramos muy poco a Bentham. Pese a que todos nos sentimos fascinados cuando los británicos publican los resultados o cuando los norteamericanos publican los resultados. Así que mi propuesta, que es muy MIT, si el sistema no va a mejorar incrementalmente, tenemos que destruirlo, reconstruirlo y hacerlo mejor. Y eso es difícil, muy difícil, porque como lo que hacemos desde tanto valor social, ¿cómo desconstruimos por un lado mientras estamos? Y ahí viene mi propuesta. Tenemos que ir hacia una salud, no hacia una medicina o una enfermería, o 5P, sino hacia una salud 5P, preventiva, predictiva, participativa, personalizada, hasta ahí se quedan los americanos, pero también no solo tenemos que tratar bien a una persona, sino a todas las personas que lo necesitan en la vida. Y eso requiere algunos cambios. Porque porque tenemos que enfrentarnos al resultado, pero el resultado sigue siendo una fantasía. Creemos que por utilizar teléfonos móviles y hacer cosas en medios digitales, es decir, mediante la digitalización, vamos a conseguir obligatoriamente un mejor resultado. Y esto es una fantasía, miedo, envidia y fantasía. Deberíamos hacer otras cosas. La primera de todas, como dije antes, es dejar de hacer. Esto es parte de un trabajo que vamos a hacer yo mismo en una revista británica. Esto es la media puro y duro. En sanidad, una vez que superamos el punto óptimo, el mayor diferencial entre el beneficio y el daño, dedicar más recursos a hacer más cosas es perjudicial para la salud de los. Pero vivimos obsesionados con hacer más, vamos a hacer más. De hecho, en Sevisa, yo formo parte de un comité que ha evaluado una serie de iniciativas, 72, sobre no hacer, y la mayoría de ellas lo que proponían era hacer más. Hacer más para no hacer, no, consiste en dejar de hacer, en medir bien cuál es el punto de máximo diferencial entre el beneficio y el daño y desmontar esa complejidad. Sé que es difícil porque seguimos pensando que más es mejor. Para hacer esa conversión necesitamos innovación en 3 elementos. Nuevo modelo de negocio, nueva cultura, nueva. Y no se puede desconectar uno de otro. No podemos innovar simplemente en tecnología, que es muy cool, sino cambiar el modelo de negocio y la cultura de los negocios. Empecemos por el modelo de negocio. Eso del valor se le supone no. Tenemos que definir qué es valor, cómo se mide y qué queremos. Esta es la fórmula fundamental para definir el valor en nuestras acciones, desde el punto de vista del sistema, pero también de nuestros servicios y de nuestro. Lo que quiero es conseguir más beneficio con menos daño, es decir, mejor resultado técnico, multiplicado por lo que importa a las personas. Y eso de experiencia son people-reported outcomes y people-reported experience. No patient. Me escucharéis que no digo patient, digo people, porque no podemos desconectar a los profesionales de los pacientes. Si queremos satisfacer a nuestros pacientes, tenemos que tener a profesionales
contentos, motivados e implicados. No podemos tener a profesionales quemados y querer mejorar los resultados. Eso no es. Por eso debe ser people reported outcomes, people reported experience. Y dividido por los costes, de los que el dinero es menos importante. Como habéis visto durante la pandemia, los bancos centrales pueden tirar y crear. Lo que no podemos crear ninguno de nosotros es tiempo. El tiempo que tardamos en solucionarlo. El tiempo que malgastamos en cosas inútiles. Y finalmente el CO2, la cantidad de energía desperdiciada en hacer a los pacientes y a sus familiares moverse por el sistema sin generarles ningún beneficio. En muchos casos, malestar. Para eso tenemos que construir ciclos de mejora. Esto es también calidad anterior de mi puro y duro, y este es nuestro framework de innovación, propuesto desde la unidad de innovación del hospital. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a iniciar una nueva actividad es juntarnos todos, gestores, profesionales y pacientes, para definir qué es valor y cómo se mide. Una vez que tenemos claro cuál es la métrica y a dónde queremos llegar, construimos el proceso, en el que hay que entender el proceso completo desde que se dispara en la atención primaria hasta que termina, no hasta que termina el niño, sino todo, desde el paciente. Y ahí aplicar tecnología que nos ayude a medir en ese proceso. A continuación ponemos en marcha y damos el proceso, medimos, evaluamos los resultados y volvemos a la otra vuelta, porque el conocimiento nunca es estático, la percepción de la sociedad nunca es estática, de los sectores tampoco, y habrá que redefinir en cada momento qué es lo que queremos conseguir. ¿Cuáles son las soluciones tecnológicas que van a tener más impacto sobre las que deberíamos innovar para mejorar nuestro modelo, para transformar? Primero, la tecnología computacional, particularmente la inteligencia artificial. Pregunta: ¿cuántos de vosotros no utilizáis ChatGPT? Que levante la mano. Vais tarde, vais muy tarde. Vais muy tarde. No voy a hablar de ChatGPT muy específicamente, pero vais muy tarde. Porque la sociedad se va a dividir en dos: los que lo utilizan y lo utilizan bien, o los que no lo utilizan, y los que no lo utilizan se van a quedar detrás. La siguiente es la tecnología, la biotecnología, fundamentalmente la nanotecnología, la edición génica, la impresión 3D, y finalmente la tecnología social, la sociología computacional, el análisis de redes. Nosotros, después de mucho trabajo, hemos conseguido montar nuestro Smart Health Center, que ya está funcionando, ya está en medio de construcción. A lo que nos dedicamos fundamentalmente es al análisis de datos, a la simulación, a la robotización y a la innovación de información. La formación es básica si queremos que nuestras organizaciones estén adaptadas a los cambios tan rápidos y tan acelerados que se están produciendo en estos momentos. Nos dedicamos como unidad de innovación a dar apoyo a otros servicios. No tenemos un negocio propio, aunque tenemos proyectos propios, pero tenemos un negocio propio a partir de la estrategia del hospital que definió el equipo directivo en el que yo estoy, el anterior equipo directivo, que se llamaba Visión 2020. Y damos apoyo tanto a nuestro propio hospital, a nuestros servicios, como a otros hospitales. Por ejemplo, el Hospital de Guadarrama o ahora mismo el Hospital de Aranjuez. Lo que hacemos es ayudarles a que analicen sus datos para poder tener información sobre los resultados que están obteniendo, de manera que motiven a sus profesionales en un proceso de mejora. Tenemos un grupo de Data Science que está fundamentalmente organizado por ingenieros biomédicos que se dedican a ayudarnos a definir qué datos son relevantes, a depurarlo, a ponerlos en marcha. Por cierto, con ChatGPT es posible que no les necesitemos, porque eso también lo puede hacer la inteligencia artificial. Pero lo que más nos obsesiona, el modelo de negocio específico también, lo que más nos obsesiona es cambiar la cultura de nuestras organizaciones. Si hay algo importante, es cambiar la manera de pensar, porque innovar es abandonar una manera de pensar y asumir. Pero para eso hay que definir bien dónde nos vamos, a dónde vamos. Y eso es
lo que hace unos años hizo el ex-gerente del hospital, José Soto, presidente de SEDISA, que fue encargar la creación de una visión estratégica para nuestro medio. Y lo hizo con aquellos que tenían menos de 45 años, porque ellos iban a ser los que vivieran en el hospital más. Ellos nos ayudaron a decidir hacia dónde debíamos dirigirnos. Y lo hicimos sin una consultora externa. Lo hicimos desde la unidad de innovación y la unidad de calidad, porque creemos que ni la comunicación ni la estrategia se pueden expandir. Eso es fundamental, es propio de nuestra organización. Lo que hicimos fue encontrar 5 grandes ejes que iban desde el paciente, la participación, el cambio tecnológico, la flexibilidad y la transparencia, engarzado con el proceso de toma de decisiones y la creación de herramientas para ayudar a la toma de decisiones y finalmente la creación del Smart Health. Con la historia clínica electrónica, Dios lo sabe, que es un elemento esencial para tener datos e información. Hemos necesitado el liderazgo de muchas personas, de ecosistemas de innovación que nos ayudan a avanzar, y en este caso tengo que agradecer particularmente a María Luaces, que es cardióloga y actualmente es la directora de innovación. Empezó a trabajar con nosotros antes de que yo me iniciara como director de innovación. Ahora ella se hace cargo, que además en colaboración con MIT ha creado un gran ecosistema que permite la colaboración. La curación, nuestro lema, empieza por la colaboración. Gracias a eso hemos conseguido montar redes asistenciales, por ejemplo en cardiología, CardioRed, que es un nuevo proceso que incluye a varios hospitales de la Comunidad de Madrid. De hecho, Fuenlabrada, Leganés y Alcalá de Henares, además del hospital clínico, a atención primaria, al SUMA y ayuntamientos. El objetivo es mejorar los resultados del funcionamiento asistencial. Los resultados en los papeles, no los resultados de acción. Hemos conseguido, por ejemplo, disminuir un 10% la mortalidad del síndrome aórtico agudo. Y eso es muy significativo. Además, hemos creado áreas de colaboración con otras instituciones. Por ejemplo, este Critical Care Data que hicimos con el Hospital Veterinary de Boston, con el MIT, además con la UPL, con gente con perspectivas totalmente diferentes, que nos ayudan a ver problemas y soluciones con una nueva perspectiva, y por ejemplo con Canarias, en una colaboración también con el MIT, creando eso que se llama innovación frugal. No hace falta gastarse muchísimo dinero en soluciones, hay soluciones pequeñas que mejoran enormemente nuestro trabajo por un lado y los resultados en los pacientes. Las redes son fundamentales, a ver si me está pasando antes, y de hecho en redes sociales tenemos una actividad muy importante porque además nos permite capturar datos que nos ayudan con la inteligencia artificial a entender cómo pensamos, qué queremos, cómo colaboramos los seres humanos. Es eso que se llama sociología computacional. Este es un ejemplo de análisis de visualización de datos de cómo funcionan, quién comunica, cómo comunica y cómo se hace que la información llegue a los destinatarios que buscamos que reciban dicha información. Durante la pandemia de COVID, aprovechando el descontrol legal que se produjo, creamos una gran base de datos que hemos utilizado a nivel europeo para testar soluciones de empresas y compañías. Se llama COVIDx el proyecto, pero además nos permite ahora llevar a cabo proyectos de investigación local, pero también utilizamos bases de datos de cualquier otro origen. Si estáis interesados, UCLA, UCLA acaba de liberar una base de datos de 85.000 pacientes, datos científicos, acceso abierto para poder entrenar algoritmos de inteligencia artificial. Esta es COVIDx, un proyecto europeo que nos permitió liderar la creación de soluciones durante la pandemia de COVID. Además, estamos metidos en proyectos de neurociencia localmente, o sea que podemos capturar más recursos y crear herramientas de ayuda a la toma de decisión para que, por ejemplo, los endocrinólogos, pero no solo los endocrinólogos y los internistas también, mejoren el entrenamiento de los residentes ante el análisis de una situación clínica
la hiponatremia, que puede asociarse a gran mortalidad en el hospital, o algo así más chulo, como dijo Dick Feynman, el premio Nobel de Física. Algún día lo sumaremos en nuestro médico, crear una nanotecnología que permite el diagnóstico point of care de la sepsis neonatal con pequeñas cantidades de sangre, mediante un nanomotor que permite identificar las bacterias que están produciendo la sepsis. Hemos estado metidos hace años en inteligencia artificial. Junto con Fujitsu desarrollamos una solución que se llamaba Hikari, que ayudaba a los clínicos a priorizar la asistencia de sus pacientes con trastornos. Cuando tú tienes una consulta, ves un listado, todos parecen lo mismo. Sin embargo, esta solución lo que permitía era estratificar quién necesitaba más atención, quién necesitaba una visita más corta, de manera que no todos tuvieran el mismo tiempo ni recibieran la misma priorización cuando teníamos que dar asistencia. Pero la gran revolución que nos debería ayudar al sistema sanitario a salvar tiempo de médico y a dedicar a los médicos a lo que realmente deben dedicarse y no dedicarse a la parte administrativa es la inteligencia artificial generativa y particularmente ChatGPT. Si os acordáis de esta película, estos sistemas se producen con un entrenamiento mediante grandes bases de datos, fundamentalmente Internet. Esto ya se predecía en esta película. Así se entrena la inteligencia artificial y a continuación la puedes aplicar, por ejemplo, a este chatbot que desarrollamos hace unos años para la patología, ProctoCare. Y ahora mismo, pues yo tengo todos esos chatbots, incluido uno que es público, que se llama Hackear el Link. Ya no se necesita una academia. Ya una inteligencia artificial que me ayuda a manejar el tiempo, a hacer preguntas, a asociarme, darme consejos, pero todas estas otras que van desde Pickup Incontinence hasta ProctoCare. Es una inteligencia artificial con la que se habla y que ofrece recomendaciones basadas en las guías clínicas que están hoy mismo en marcha. Por eso decía que los que no estéis vais a... ¿Por qué? La resistencia es inútil. Los que miráis Star Trek, cuando el capitán Picard es asimilado por los Borg, les explica que la resistencia es inútil. Cuando uno no puede resistirse, lo mejor que puede hacer es colaborar para hacerlo. Y el gran reto que tenemos como profesionales es que por primera vez hay una tecnología que pone el conocimiento, sea bueno o malo, en manos del usuario final. Es decir, empezamos a correr riesgo como agentes de los ciudadanos de los papeles. Los cirujanos son muy aguantados. Pero recordad, ChatGPT contesta de manera tan plausible, con tanta fluidez, que es muy difícil no creer. O entramos nosotros ahí a utilizarlo para que nos ayude y para que nos ayude a tener tiempo para nuestros pacientes, o si no está algo disponible para nuestros pacientes, nos sustituirán por algo que está 24 horas al día, 7 días a la semana disponible. Si no cambiamos nosotros, nos cambiarán. Gracias. Esperemos que sea lo suficientemente enriquecedora para del barrio, así que cuando queráis empezar a pues adelante, doctor Mayor, muchísimo para su intervención. Bueno, yo tenía dos preguntas, si para hacer dos preguntas diferentes. La primera de ellas es un poco directa, quizás algunos compañeros a ver, más un poco a lo que ha expuesto, ¿no? Esta pregunta es el siguiente. ¿Cuándo cree usted
que llegará ese momento en que se combinará la inteligencia artificial, entonces tecnología de corredor, como la Vinci. ¿Cuándo llegará ese momento? Si lo viviremos, en el que se combinará de forma autónoma y podrán llevar a cabo estrategias terapéuticas sin la mano. Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Primero, decía Edison que es muy difícil hacer preguntas especialmente sobre el futuro, pero es probable que en los próximos 10 años veamos gran parte de nuestro trabajo profundamente modificado por la inteligencia artificial generativa, no por la inteligencia artificial discriminativa o primitiva con la que estamos acostumbrados. Yo le enseño un perro, ¿qué es esto? Eso que es fácil de regular, porque puedes hacer un salto. ¿Cuántas veces acierta, cuántas veces no acierta? Y, por ejemplo, eso en imagen óptica, en anatomía patológica, en radiología, va a impactar de manera muy rápida. En oftalmología hay un 9, que yo sepa, hay 9 algoritmos para la retinopatía diabética, que son incluso mejores que los retinólogos a la hora de diagnosticar y ver la velocidad. Eso va a ser a corto plazo, pero la inteligencia artificial generativa es que va a ocurrir lo que va a ocurrir y no lo vamos a sentir. Porque los pacientes ya tienen la inteligencia artificial generativa aquí. Y no se puede regular, porque cada vez que la inteligencia artificial generativa genera algo nuevo, es diferente a lo anterior. Es que no hay un agente. Nosotros en la inteligencia artificial predictiva, el radiólogo es el agente. La inteligencia artificial le dice, aquí debe haber algo, y tú validas si sí o si no. Aquí no se puede pasear ya. Y no hay la ley, todo el mundo habla de la ley de la Unión Europea para la inteligencia artificial. Con suerte en el 26 saldrá, cuando la tecnología que haya en el 26 sea totalmente diferente a la que tenemos. Por eso tenemos una responsabilidad como profesionales, porque no sabemos dónde va. Pero está funcionando sin que lo veamos, sin que lo sintamos. Por eso os decía lo que ustedes vais a ver. Si no queréis hacer podéis hacer Copilot Pro de Microsoft. Pero es que hace las presentaciones, escribe los textos, analiza los datos, escribe los artículos, revisa los artículos. Puede utilizarse para todo. Entonces, en los próximos 5 o 10 años va a cambiar todo, pero no lo vamos a hacer. Muchas gracias, doctor. Y quería preguntar también un poco sobre, bueno, te digo la salud mental. Entonces, al final es una especialidad que a nivel tecnológico quizás va conociendo nuevos mecanismos, nuevos modelos, la temática personal. Sí que es verdad que es una especialidad que nos trata que es especializada en especialidades médico-quirúrgicas o quirúrgicas. Entonces, quería preguntarte un poco sobre tu opinión de la importancia que tiene el feedback del paciente, la percepción del paciente en base a causar un camino de evolución médica, de evolución, pues bueno, identificar como especialidad, igual que ¿no? Pero en la misma salud mental tiene un papel importantísimo. ¿Qué papel tiene el feedback del paciente? ¿Cómo deberíamos escuchar al paciente en base a desarrollar nuevos modelos? La psiquiatría es un caso muy particular con muchos condicionantes en el comportamiento de los pacientes, pero no solo debemos escuchar al paciente. El paciente no es un individuo aislado, tiene una comunidad, normalmente tiene una comunidad. Por eso yo me refiero aquí porque he dado todo este tipo de información, porque no solo es el individuo, es el contexto del individuo. Hay muchas personas, no los niños, no tienen opinión directa de lo que está pasando, pero que sí es importante saber qué piensan. Esto es lo mismo. Es importante valorar no solo al individuo, sino a la comunidad, al grupo en el que. Y también a los profesionales que interaccionan con nosotros. Hay una parte de valor técnico, beneficio de notable, que es un valor científico técnico, pero hay una parte de valor de persona en la que hay que encontrar, vamos a centrarnos en los pacientes, en la que hay que encontrar ese equipo entre enfermo, familia y profesionales para que nos digan si lo que estamos teniendo se aproxima como servicio a la expectativa. Perfecto, muchas gracias.
Buenos días. En primer lugar, es una los agradecimientos de mi compañero. Es un placer escucharle y estoy seguro que más de un compañero saldrá de aquí inspirado para sumarse al cambio de información. Por ello, me gustaría preguntarte, ¿qué consejos le darías a un joven residente o un adjunto lego en la materia que se quisiese iniciar laboralmente en este campo? Aparte de utilizar el plan de Lo fundamental es conectar. Hoy en día, conectar, viva donde clase del mundo, puedes conectar. Entonces, hay que buscar quiénes son los superconocedores, quiénes son los superexpertos, conectar y empezar. No todo el mundo tiene que ser innovador. Una organización llena de innovadores y insoportable. La innovación es una cosa bastante neurodivergente, no es bueno, son gente arcaica. En cualquier organización no hay más de, digo innovador, no es real, de 1 o 2%. Entonces, lo primero que tienen es intentar identificar a los que son innovadores, a los que son, por lo menos parecidos, intentar alimentar. Y por otro lado, los equipos directivos, incluidos jefes de servicio, tienen que proteger a la gente que se comporta así, porque normalmente son fácilmente reconocibles, por eso lo que llaman las flechas en el espalda. Son gente muy vulnerable, se producen muchos anticuerpos contra aquellos que piensan de una manera diferente y se tiende a alejarlos o excluir. Y uno de los retos, estoy hablando no de los pasivos, estoy hablando de los. Lo que hay que hacer es protegerlos, porque son un motor para el progreso de nuestras organizaciones muy importante. Son aquellos que siempre están descontentos y siempre buscan algo mejor. No para servir, lo que buscan es algo diferente, algo mejor. Entonces, primero, para los que se sienten así, tienen que buscar recursos. Hay unidades de innovación. En Galicia tiene una cierta estructura bien diseñada, bien pensada de innovación, pero recordar que también es bueno oír opiniones de fuera. Entonces hay que conectar. Hoy conectar a través de las redes sociales. Segundo, desde el punto de vista de la propia organización, hay que proteger a ese grupo de gente que piensa de manera diferente. Son normalmente diferentes. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Yo he disfrutado muchísimo. Bueno, gracias. Me ha gustado mucho, además, lo bien que has definido lo que es la innovación. Porque todos tenemos a conocer la innovación, la tecnología. Pero los que están en el modelo de negocio, el cambio de los sistemas de desarrollo, realmente lo más. Te quería preguntar, porque lo que a un clínico viejo preocupa de muchísimas cosas en el punto de cambio que estamos ahora es la variabilidad de la personalización. ¿Cómo jugarías, tú que has sido gestor durante años, dentro del mismo sistema, personas que están trabajando de una forma que tienen un modelo de negocio, un modelo de trabajo sistemática, y lo digo en sistemática de trabajo, al igual que lo tecnológico. Sí. Para poner un poco la variabilidad, ¿cómo podemos hacer un hospital para discernir aquellos que van a utilizar la tecnología que realmente va a hacer útil y aquellos que no? Porque por la vida que visitar, todos tendemos a hacer el más nuevo, el más mejor. ¿Cómo es la compatibilidad en el modelo actual? Es muy. Cuando ves el problema grande, tú ves esto de hospital y lo ves grande, es imposible. O sea, si piensas que vas a poder cambiarlo, te agobias de tal manera que esto es inviable. Como decía que aquel investigador, vamos por partes. Lo que hay que hacer es segmentar el problema e encontrar áreas críticas donde tengas líderes implicados. Áreas críticas porque tengan volumen, porque tengan impacto, porque sean, y luego que haya personas dispuestas a liderarlos. Y lo que haces es, fíjate en eso, no intentar. Intentar
empezar en lo muy mínimo y facilitarles cosas. Nosotros, por ejemplo, y no son pequeños, surge desde el servicio de cardiología. Y son los primeros que deciden cambiar su modelo de funcionamiento. Y una vez que tienes cardiología, lo que haces es enseñarla continuamente a todo el mundo, por eso de la envidia. Cardiología, una de las grandes cosas que ha hecho es cardiología del clínico, aceptar que otras cardiologías están al mismo nivel o superior que el suyo, aprender de los demás, trabajar colaborativamente en red, infectar. Al final utilizas a los líderes más implicados como vectores de infección. Lo que no puedes es desgarrarte en cambiar a un grupo de personas que no ven, porque a lo mejor tienen razón. O sea, cambiar por cambiar tampoco sirve de nada. Tienes que tener muy claro cuál es el destino. La gente que ve, los gestores, lo que hacemos es identificar quién ve el cambio, quién sabe el cambio y facilitar. Y a partir de ahí, extenderlo a otros. Lo que hicimos primero fue utilizarlo con CardioRed, pero ahora tenemos, por ejemplo, otros servicios de neurología que han empezado a hacer esa actividad y incluso algunos laboratorios se empiezan a conectar a la parte de genética. Necesitas, eso que los norteamericanos llamaban un póster, una figura que sirve como ejemplo a los demás. El cambio es muy útil, porque todos tenemos miedo al cambio, la incertidumbre. ¿Dónde voy a estar yo cuando se produzca el cambio? ¿Cuál va a ser mi situación de poder? Eso necesita narrativas, miedo, envidia y fantasía. Y llevarlo a lo que es la medición de algo que puede ser años, milenios de vidas y milenios de paciente. Se me está de la opinión del paciente. En la Comunidad de Madrid todos los años se hace una encuesta a todos los hospitales sobre satisfacción de paciente. Se publica y se compara. Nosotros pasamos desde el año 2017 al 2021, el año 2020 por la TNU, pasamos de ser el octavo, luego el séptimo, luego pasamos al cuarto y en el año 2021 terminamos el primero. El primero luchando contra nuestro archienemigo, que está al otro lado de la acera, que es la Fundación Jiménez Díaz, que sabéis que tiene un modelo totalmente diferente. De hecho, entonces todavía ni siquiera teníamos una historia clínica electrónica única. Y todo fue con los pacientes. Los que hacen que los pacientes se sientan mejor o peor son los profesionales. Si tú tienes profesionales quemados, tus pacientes también están. Si tus profesionales están implicados con la organización, los pacientes perciben. Por eso quitamos lo de patient reported outcomes y patient reported experience. Es el tipo. Otra cosa que me di cuenta es que cuando yo llego, por ejemplo, con Uber, llego a la T4, yo le doy la valoración al de Uber, pero el Uber me lo da a mí. ¿Cuántas veces hemos creado herramientas para los profesionales y nos hemos preguntado si esas herramientas esto liberan solucionar? No podemos crear innovación tecnológica sin consultar a nuestro usuario. En este caso, los profesionales también. Tenemos que cambiar la manera de pensar. Y no digo que los resultados reportados por los pacientes sean el principal ni el único o la única métrica para medir valor. Pero son uno de los elementos que tenemos que incorporar. También es cierto que durante la etapa en que el estudio que fue subgerente, se incorporó un comité de pacientes y además metimos pacientes en el rediseño de procesos asistenciales. CardioRed también tiene pacientes incluidos en el rediseño de sus procesos asistenciales. Y eso también no es fácil. No es fácil. Además, tendemos a meter, si lo veis actualmente, vamos a meter al paciente experto, no al experto. Si el experto ya piensa, yo quiero meter al no experto, que son la mayoría. Eso es lo que me cuenta la verdad de por qué esto no funciona. El paciente experto me cuenta lo que yo le he dicho. Entonces, es importante escuchar la voz de los que no saben,
son la mayoría, y de los que están descontentos, porque hay una paciente de vender. Aunque no sea lo más importante. Es muy importante medir el beneficio del daño, que todos medimos bien. Una reflexión importante es: las organizaciones públicas deberían publicar, ya sé que nos cuesta mucho, debería ser mandatorio publicar los resultados del funcionamiento de nuestro sistema. Esos resultados se construyen con dinero público y deberían ser públicos. Debería haber observatorio de resultados en todas las comunidades autónomas. Y además, si nos centramos en el paciente debería saber dónde se obtienen mejores resultados en el manejo del cáncer, ¿no? ¿En el Clínico de Madrid o en el 12 de octubre de Madrid? Nosotros somos una área que la gente puede elegir cómo, si no tiene la información sobre los. Deberíamos ser obligatorio que algo sea público, mira, que cada transparencia y rendición de cuentas, no para castigar a que tiene los resultados, para analizar por qué tiene los resultados y mejorar. No consiste en crear un sistema político, que sí, consiste en crear un sistema basado en la mejora continua, en el ciclo asistencial completo. Gracias, Julio. Pues, tú ni imagen me repetido como soy contigo, la parte de la claro, que la bastante actividad, la parte de datos, porque los similares también digo para que los usuarios tengan una idea de cuántas consultas realizadas en atención primaria la que de 3 alguna población de 300 o 6.000 habitantes, más o menos, y luego se han hecho 3.600.000 consultas. Cada conclusión ha ido a su médico de cabecera 10 veces el año pasado. Yo no veo ningún. Supongo que hay estáis aquí, tampoco. Especificar esto para la población. Hemos hecho 370.000. El año pasado. Y yo para como de visión es un sistema más actividad. Hemos hecho 40 pintas para circunstancias ya se explican como Mira que nos queda. sí, Vamos a ver, si nos estamos poniendo en un hoyo, no hay que tener más gente para que cabe, hay que dejar de trabajar. Yo no tengo dudas. Pues sí, vamos a quedar con el médico para eso. Y no sé si estamos pensados. Es una parte que. Porque para el ejemplo, en Madrid se han montado ya en primaria, tienen un asistente, CPT, es de Microsoft, que les ayuda con el diagnóstico de enfermedades. Uno de los problemas fundamentales son las enfermedades raras, ¿no? Y les ayuda con las enfermedades raras, porque GPT diagnostica muy bien esas enfermedades. Cosa que tú no has visto, no se te ocurre, le metes unas palabras, las relaciones, ya está en funcionamiento en el sistema. Aparece en el programa
como una pestañita donde puedes actuar. No hay nada más humano que la comunicación. Todo nuestro negocio, toda nuestra actividad se basa en intercambio de información y en toma de decisiones. GPT te podrá dar un diagnóstico mucho más preciso, más rápido, con menos consumo. Pero hay que tomar decisiones muy relevantes de la gente que las personas no querrán tomar con la máquina, a no ser que no les quieran mantenerlo, a no ser que nosotros hayamos decidido voluntariamente retirar. Está en nuestra mano convertirnos en buenos y grandes comunicadores. Pero es que la mayoría hay un gran número de médicos que somos empresariales, que nos cuesta comunicarnos. Tenemos que entendernos. Tenemos que educarnos en esas habilidades que llaman blandas, porque no son blandas. Son las más importantes de la relación médico-paciente, enfermera-paciente, profesional-paciente. Es escuchar, entender el contexto y ayudar a las personas a tomar decisiones sobre su vida con nuestra vida. Tenemos que replantearnos. Porque ya no hay un problema de acceso al conocimiento. Lo hablamos ahora ya hay un problema de acceso al conocimiento. Seguimos formando a los estudiantes como si hubiera problemas de acceso al conocimiento. No, si ahora ya no hay problema. Ahora echan demasiado. Lo que nos cuesta es sentarnos delante de alguien y no pasar los 15 minutos mirando la pantalla. Pero no ya porque la pantalla nos obligue, tenemos miedo de mirarle a los ojos a otra persona. Tenemos miedo de que nos pregunten, de que nos pongan una situación película. Pero claro, van a venir. Ya con el doctor Google lo decíamos, pero ahora se pregunta. No puede comparar usted su búsqueda en Google con mis 11 años de medicina. Pues si seguimos diciendo eso, tenemos un problema. Porque nuestra misión es, déjenme su búsqueda de Google y vamos a las cosas. Y la segunda tiene que ver con la forma de incorporar innovaciones tecnológicas en su organización. El modelo de energía es un modelo sistematizado de incorporación de innovación que tiene sus ventajas. Pero también limita un poco la capacidad de funcionar el mismo porque son decisiones. Hay un sistema de supervivencia. Este tema siempre en el control de la información. Nosotros en Madrid tenemos mucha envidia porque conectáis y siempre veis el paciente desde donde esté, sabéis que no. Nosotros, el clínico está como a 15 metros de la Fundación Jiménez Díaz y los pacientes pueden ir de uno a otro y no enterarnos de nada. Si tienes una alergia, mejor que no te muevas que te hospital. Pues, entonces, uno siempre piensa que al otro lado de la orilla el verde es más cerca. Eso hay que balancearlo. Yo entiendo que las autoridades deben intentar que la información esté disponible para todos. El problema es que hemos construido nuestros sistemas de información pensando en la herramienta y no en el dato. En Madrid llevamos muchos años y cuesta cambiar el modelo a un modelo de data de repositorio, que además por ley europea va a ser obligatorio. El espacio europeo de datos sanitarios lo va a obligar a tener database con todos los datos disponibles para uso primario y uso secundario en la Unión Europea. La idea es que todos los datos están en la misma bolsa y cada uno accede a ellos con herramientas diferentes. Cada uno se construye la herramienta según le conviene, porque seguro que cómo se ejerce la medicina en el área de Lugo no es lo mismo que cómo se ejerce la medicina en el área de Santiago.
Entonces, debemos quitarnos esa obsesión por la herramienta. Yo quiero un modelo muy fácil, porque es muy fácil para la iglesia comprarlo por la herramienta. Necesitas mucha agilidad para tener los datos también, y luego cada uno que consulte a la ley con la herramienta que le parece bien, garantizando evidentemente la capacidad y la seguridad de los datos. Hasta que no se produzca ese cambio, va a ser difícil promover en un sector como este la innovación en línea. Porque tu solución, que puede ser muy buena para ti, no es. Te dicen que vas en cola para poner, bueno, si además se pone la tuya, la van a utilizar los demás, ¿cómo lo van a utilizar los demás? Es una gran desconfianza por parte de los tecnólogos, porque no piensan en clave asistencial, piensan en clave control del sistema. E igual que he propuesto el cambio del modelo de negocio, modelo de valor, tenemos que cambiar el modelo de sistema de información hacia el dato y no la herramienta, lo que permitirá mayor agilidad en la ejecución de herramientas. Eso no supone el aumentar la variabilidad y la innovación. No si entras en los datos. De no simplemente y que ya está. Claro, lo que pasa es que al aumentar la inequidad, la práctica es diferente. Primero, si la solución es buena, globalmente se puede incorporar al sistema para todos. En un sistema basado en datos, tú puedes implantar tu solución en todos, porque el dato está ahí. La siguiente, si es una solución tecnológica muy customizada para un servicio, lo que debe evaluar es si la aplicación, la introducción de esa innovación y la implementación de la misma mejora o no los resultados, no si mejora o no. No tanto el acceso, y no lo debe hacer desde el punto de vista individual de este paciente a lo mejor, sino todos los pacientes en su comunidad que necesitan ese tipo de asistencia y por tanto medir resultados en población, no solo en individuos. Entonces, existe el riesgo si seguimos manteniendo un sistema basado en, primero, en ventas, segundo, en actividad. Yo tengo una herramienta que sea muy buena y no la tenga, lo que hace es que los míos vayan con un tiro y los otros vayan a fundar. Eso ya pasa. Pero bueno, es cierto que se puede polarizar ambas. La cuestión es, primero, vamos a ver si eso es un problema de, si lo que pedimos es resultados, si mi paciente le está yendo mejor, lo que deberían hacer las autoridades es decir, ¿por qué no os fijáis en esto? Que están teniendo mejores resultados, ¿por qué no cambiáis cosas? Eso también requiere un cambio cultural por parte de los profesionales, que normalmente no nos creemos, solicitamos todo aquello que no es nuestro, mío y como he hecho siempre. También tenemos que cambiar nuestra opinión. Pero un riesgo existe. Por eso hay que vigilar en función de resultados, no de accesos. Y después también El profesional, los dos. porque realmente avance tecnológico que llega, el acceso de la leche. Todo el mundo dice que es Serían pues la leche y pues todos los dibujados aspiran a utilizar la leche. es como pasó, por ejemplo, en Madrid. Durante nosotros incorporamos el leche en el año 2006. Hasta hace 2 años no se estableció el Da Vinci en el resto de los hospitales de Madrid. El servicio de urología de Hospital Clínico San Carlos ha operado más próstatas de Madrid, de fuera de Madrid, del mundo. O sea, yo he tenido peticiones de la comunidad valenciana no quería comprar las leches, pero los directivos de la comunidad valenciana venían a operarse para el Da Vinci clínico. Puede cumplirse para la gente que yo digo, no quiero, pero es para mi gente. Para mí sí. Por eso necesitamos transparencia y rendición de cuentas. ¿Cuál es el problema? Que las culturas del sur de Europa no están sustentadas por un modelo en el que la transparencia y la rendición de cuentas sean iguales. La transparencia y la rendición de cuentas son profundamente calvinistas. Y todo esto del modelo de sanidad basada en valor es un modelo muy calvinista. El cambio cultural
dos cosas. Cambiar nunca es un cierto. Pero necesitamos transparencia y rendición de cuentas, no para castigar. Si alguien del público quiere participar. En primer lugar, sí. En primer lugar, tenemos un placer escucharte y escuchar la textura que tiene, ¿no? Y las preguntas que han hecho han sido altamente interesantes. Sí que me gustaría resaltar algunas cosas. Me gusta mucho la definición sencilla del proceso de innovación, del uso del conocimiento para generar valor. Me parece muy interesante que vuestro modelo falta del valor y de ver cómo vamos a medir y cómo se encontrar ese punto de partida diferenciador. Y obviamente somos en organizaciones que como no implementemos de verdad y en todo la mejora continua, más. Pero además estamos en organizaciones de aprendizaje. Y ahí un poco quería ir yo, ¿no? En esa definición, el conocimiento es lo básico. Y yo, aprovechando todo eso, yo sí curso el ChatGPT, confieso culpable y aquí encuentro para muchísimas cosas. ¿Qué es lo importante realmente si te tuvieras que mojar en el aprendizaje y en las formas de aprendizaje innovadores? El aprender a tener conocimiento o el aprender a hacer preguntas. La segunda, sin ninguna duda, también. Entonces, en ese sentido, no entiendes que deberíamos hacer todos los sistemas de aprendizaje que tenemos. Incluido también los alumnos de la universidad. Se habría que marcar con los catedráticos de estos. Lo más inteligente está en las preguntas, no en las respuestas. Y si utilizáis el GPT os daréis cuenta que la respuesta cambia en función de cómo formuléis la pregunta. Eso se llama prompt engineering. Si la pregunta está mal formulada, os va a contestar, porque siempre contesta, pero no va a ser una contestación de calidad. Si la pregunta está muy bien formulada, veréis el potencial medido. ¿Cuál es el problema? Hay que aprender, o tienes mucho conocimiento de base que te permite entender por una pregunta, o tienes que haberte educado desde muy atrás, desde antes de llegar a la universidad, a formular preguntas. Y seguimos educando a la gente poniéndole un PowerPoint y leyendo como si fuera la Biblia, el Harrison, ¿no? Tú que aprendes esto de memoria, es cierto que nos ha ayudado durante mucho tiempo. O sea, que hemos llegado todos aquí leyendo los Harrison. O sea, eso funciona. Claro, pues bueno, yo probé el vídeo y digo, es solo no estudié nada más, ni siquiera lo fui. De hecho, en no sé cómo poner notas, se puede diferenciar. Pero no nos ha enseñado que esto va a ser crítico con la inteligencia artificial que nos puede ayudar a no creernos todo lo que nos cuentan, a que porque una cosa esté publicada no es verdad, y aunque diga eso, y que además hay que preguntar bien. La historia clínica es buena si se pregunta bien a los pacientes. Si se pregunta mal a los pacientes, no hay historia clínica que se haga. Pero eso empieza en primaria, no se empieza en la universidad. Eso se empieza muy atrás. Y eso supone cambiar toda una cultura, que es mucho más fácil leer un PowerPoint y en el examen test, contesta 20 preguntas y luego aparece una pregunta que no se le Ni hables de por favor. Pero porque nos falta no somos capaces de entender lo que supone eso, porque no nos han educado. Nos han educado para contestar preguntas test. Y luego realmente lo que la gente termina convirtiéndose profesional es el accidente. Pero, por ejemplo, en su problema de usted preguntar cómo soluciona esto. En la primera muchos aprenden eso. Pero eso, la pregunta es cómo hacer eso, que suena muy bien, cómo hacer. Yo creo que los profesionales y nuestras organizaciones tienen que implicarse con los pacientes en cambio. Individualmente no lo puede hacer. Un jefe de servicio no lo puede hacer, una junta no lo puede hacer, una residencia no lo puede hacer. Nuestras organizaciones profesionales, incluidos los colegios médicos,
los de enfermería tienen que cambiar cuál es su misión y su propósito. No es simplemente expedir títulos y cosas. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Sí. David, sí. Gracias. Enhorabuena por la charla, me ha encantado. Ya he tenido varias veces, pero por eso estoy aquí. Yo quiero hacer una pregunta sobre cuánto se tarda cuando se presenta, cuando se apunta hacia la evaluación, pues donde estamos, y cuando se apuesta por un proyecto que está demostrado que tiene resultados en valor, prácticamente los 10 problemas que han nombrado en la primera diapositiva, ¿cuándo se tarda en llevar eso a cabo a la realidad? Mínimo 10 años. 10 años, vale. Entonces me faltan. Mínimo 10 años. O sea, que sean cosas muy pequeñitas, que sean mejoras simples en esto. Un proyecto que aborde problemas serios de nuestra organización que suponga cambio cultural. Por eso me pregunta si yo quiero ser presidente, no quiero ser presidente, necesitas 10 años para poder cambiar un poco. Un poco. Porque es muy difícil. Y porque además hay que convencer, hay que hablar, hay que negociar y hay que alinear a todo el mundo en la misma visión. Eso, y además hay que ser creíble, que la gente tenga confianza. Y para tener confianza necesitas simetría y reciprocidad. Eso no se construye en 6 meses, en un año. Eso requiere grandes cambios como los de eso realmente. Pero cuando ya está como todo cocido, como por así decir, y lo que falta es el cambio tecnológico. Por ejemplo, aquí en Galicia, presentamos desde aquí un proyecto de residencias donde se demostró que lo principal era incluir la historia clínica electrónica en todas las residencias y así todo trabajarse de forma coordinada y evitando pues, la iatrogenia, sobre todo, mejorando la calidad asistencial y reduciendo los costes pues, en 1.000.000 € al año, esos son los 4 residencias. Cuando todo eso está demostrado y que lo más sencillo, creo para mí, no tengo idea, es que la historia clínica electrónica esté en todas las residencias y llevamos 6 años esperando, ¿cuál es el problema? El problema es tiempos políticos, hay que tenerlos en cuenta. Es importante tener en cuenta los tiempos y luego que hay cosas que me parecen muy sencillas, pero hay mucha gente que pierde posiciones si toma determinadas decisiones. Primero, hay veces que la legalidad pues, es conflictiva, incluso puede bloquearse, ¿no? Hiperregular puede bloquear y eso no pasa. Aunque no queremos explicar el sentido cómo no funciona, pero sobre todo es una cuestión, primero, de tiempos políticos, segunda, de cambio de los grupos de poder. Tienes que preguntarte siempre, cuando eres estudiante, ¿quién pierde con esto? ¿Quién piensa que pierde con esto? Porque ahí está el punto de la estrategia. Ese es el punto frágil. Y no hay que enfrentarse, lo que hay que entender es por qué surge el miedo, de dónde viene y cómo encontrar medidas para ayudar a esas personas de que no hay que tener miedo, que se puede solucionar las crisis. Porque todo problema tiene si no tienes un problema. Vale, gracias. Entonces, tiempos políticos y quién pierde. ¿Qué quieres decir paciente? No, pero ese es el, pero no, quién pierde en el flujo de poder, no en el resultado, evidentemente sí. En el flujo de poder, quién es el que se siente amenazado. Fernando. ¿Quiere entrar un comentario final? Bueno, yo creo que estamos así en hora. Y pues lo queríamos hacer de entrega, de hacer nuestro favor, en nombre de todos, pues yo un pequeño recuerdo de haber estado aquí.
de eso, volver a ir a por tu presencia, por tu experiencia, por estar encantados de que... Muchas gracias.